De la AED, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Francisco Rocha. Siempre es un gusto enorme conversar con usted y quienes hacemos opinión pública, quienes trabajamos alrededor de los medios de comunicación, ¿no? En todas las formas, los escritos, los radiales y los televisivos. No podemos abstraernos de este momento tan duro que vive el país, Francisco, y siempre también tratamos de gestionar, de evidenciar nuestra solidaridad con nuestros hermanos, con quienes más están afectados. ¿Cómo le va? Es un gusto enorme. Es Alberto Quintana. Buen día. Alberto, buenos días. Saludos a Lorena y a Verónica también. Bueno, primero la solidaridad de todo el pueblo ecuatoriano a la costa en general, aunque los más afectados han sido Guayas y El Oro, también la provincia de la Suay en buena parte, ¿no es cierto? Entonces, esa solidaridad, esperemos que encontremos respuestas más efectivas para poder llegar yo diría, no sé si decirlo auxilio, pero sí con un trabajo en conjunto de la institucionalidad en principio y después también el trabajo que se puede hacer como ciudadanos, Alberto. Claro, la sociedad civil tiene que hacerse presente. ¿Va a mantener apagado su dispositivo? ¿Apagada la cámara, don Francisco? No, perdón, A ver, ya le... a ver eso. Me dice Verónica Landeta, don Francisco, no lo podemos ver, Ahí pues no está. puede ser. Buenos días, nuevamente un gusto verles también. Sí, muchas gracias, ahí estamos. Oiga, sí, definitivamente esto, ¿no? Tenemos que unirnos, ¿no? Yo he visto muchos empresarios y gente de grupos empresariales que son bastante importantes también acá en el país, que desde ayer comenzaban ya a generar, a decir, señores, o sea, a ver, vamos uniéndonos, vamos arrimando el hombro, y yo creo que debemos retomar acciones como las que emprendimos, por ejemplo, en abril del 2016, ¿no? Cuando se generó el terremoto allá en Manabí, ¿no? Se generaron acciones, por ejemplo, que precisamente propiciaron verdaderas caravanas de familias que iban llevando las ayudas a nuestros hermanos en Manabí. Yo creo que algo parecido debemos de hacer, ¿no? Por un lado ha sido una buena reacción gubernamental, porque desde el sábado hemos visto un gabinete activado, los COEs activados también a nivel de todas las provincias, y el propio jefe de Estado visitando las localidades más afectadas. Yo creo que eso también da un empuje tremendo, ¿no? Sí, porque eso demuestra que puede haber una respuesta del Estado ecuatoriano, pero sí, lo importante va a ser que coordine, que la institucionalidad coordine también lo que el resto de ecuatorianos podemos hacer. Ojalá la Secretaría de Riesgos, ojalá la Iglesia ecuatoriana, que siempre ha tenido disposición para este tipo de ayudas, para que podamos asistir con lo que buenamente se puede y con algún esfuerzo adicional podamos recurrir a esta institucionalidad para poder llegar, porque además del terremoto, no se olvide usted que el temporal ha causado también estragos en el noroccidente de Pichincha, en el noroccidente de Cotopaxi, en la provincia de Los Áchilas. Entonces sí, tenemos una gran zona del país a la que hay que acudir, Alberto. Por supuesto que sí. Permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el director ejecutivo de la AED a esta hora de la mañana, Vero. Un buen día, ¿cómo está? Un buen día, Gracias. bienvenido. Sí, y un poco escuchando sus palabras y viendo un poco también todo lo que nos pasan las imágenes, la televisión y nosotros también a través de nuestras pantallas de nuestras plataformas digitales. Usted decía, hay que definitivamente fortalecer esa institución. Pero ¿cómo la fortalecemos cuando vemos, por ejemplo, una situación bastante difícil y bastante neurálgica, empezando por la atención en las entidades públicas? 1. 2. El tema definitivamente de situaciones bastante drásticas como el desempleo, el subempleo, no se logra ahí dar una respuesta a una muy buena parte de la población. 3. El tema de las inundaciones, porque primero fueron las inundaciones, el tema del clima, del invierno, del impacto, ahí nos ha dejado ver otra situación lacerante, que es la pobreza.
y obviamente pues queda totalmente desnuda cuando viene y nos impacta un sismo este fin de semana y vemos que zonas como Balao no terminan de ser esos pueblitos que no tienen absolutamente nada, Isla Puna que está en lo mismo, y así si hacemos un pequeño recorrido con un dron vamos a ver definitivamente esa realidad que creo yo no la hemos querido ver en mucho tiempo, porque esto no es de hoy, esto es de atrás y de siempre, no lo hemos superado. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer esa institucionalidad? Que me supongo, obviamente, pues es en consolidar esa democracia, que si vamos a revisar un poco la historia económica, pues se basa en esos 4 pilares que no lo vemos los ecuatorianos. Verónica, lo que usted ha dicho, yo no pondría una coma adicional, pero sí vale la pena reflexionar sobre eso. En la cuenca del Guayas, en toda la provincia de Manabí, en el noroccidente de Pichincha y casi toda la provincia de Los Ríos, obviamente tomando en cuenta como la cuenca del Guayas, usted va a encontrar inversiones de obras que se supone eran de las más importantes del Ecuador, ¿no es cierto? Y ninguna de esas, con los varios miles de millones que han costado, han servido. Entonces, ahí vale la pena entrar, en cambio, en un análisis. Hemos sido capaces no solo de tener obras de relumbrón, sino de construir lo que necesita en realidad el pueblo ecuatoriano. Hemos sido capaces de, por lo menos, hacer una evaluación de esas obras para justificar esa inmensa inversión que se ha hecho. No. La institucionalidad a veces parecería que no sirve de mucho, pero si usted tiene un Estado que es capaz de responder en inversión, pero también en auditoría, pero también en la justicia, y de que la justicia responda a todo aquello que tiene que ver con la administración, porque si usted revisa, Verónica, 2.700 millones de dólares en más de 2.000 y pico de casos están en discusión en la Contraloría General del Estado. Y esos son contratos que la propia Contraloría encuentra que deberían ser juzgados y tratados. Quizá la Fiscalía no alcance, pero están ahí y se tiene que tratar. No hemos visto sino, digamos, una parte de la gran inversión. Pero esa inversión, usted decía municipios pequeños, pueblos pequeños como Balao, sí, pero también tenemos que preguntarnos qué ha pasado. El Ecuador de hace 15 años tenía más o menos 400 millones de dólares para los municipios. Ahora tiene más de 1.000 millones de dólares. Entonces tenemos que ver también cómo se prioriza. ¿Será bueno seguir hablando de canchas deportivas, cosa que es importante, pero en donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, donde no se fortalecen los puentes y la parte vial, en donde hay producción y no se la puede tratar de mejor manera? Entonces las prioridades de esta institucionalidad también hay que definirlas y todos tenemos que actuar en esa definición. Porque si solo permitimos que un grupo de aventureros que se ha tomado parte del Estado, que lo que está llevándose es la plata y no está haciendo obra, nosotros les hemos permitido llegar, Verónica. Claro, porque se habría una buena inversión, ¿no? Con la plata que se tiene, no tendría que haber auditoría, pues y ahí todavía seguimos observando se lleve definitivamente y esas objeciones que tienen muchos procesos y no hay quien le pare, no hay quien le ponga un freno. Ese es el problema. Y teniendo ese problema, si usted fortalece la institucionalidad, como decíamos al principio, una buena Contraloría, no dirigida por pillos o por unas bandas que desde ahí conducen cómo se han de robar. Deberíamos tener una profunda reforma en la Contraloría, porque siempre será bueno que alguien controle, no para obstaculizar, sino para viabilizar los trabajos, cuidando la inversión, que es la plata de todos los ecuatorianos. Es importante entonces, cuando le digo de la institucionalidad, es que lo que dice la Constitución puede incluso no gustarnos, pero dice y está ahí.
¿Cómo hacemos para que esta Constitución sea el pacto social a través del cual todos debemos y podemos movernos? ¿Cómo hacemos para que cada una de las instituciones, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, responda? No digamos lo denominado, es absurdo, pero así dice la Constitución, el poder electoral y el poder de transparencia. Hemos burocratizado tanto todo que se vuelve toda una maraña para hacer las cosas y otra para investigar lo que ha pasado con los recursos. El Ecuador es un país, en principio podríamos decir, que le faltan recursos. Siempre, si vemos el presupuesto, siempre hay un déficit para cumplirlo. Pero es un país capaz de salir adelante. Con todo lo que nos ha pasado, seguimos. Y seguimos no en las peores condiciones. Veamos, Verónica, por ejemplo, creo que también hay que aprender a reconocer, así como señalamos todo lo malo que nos ha pasado. Por ejemplo, si usted revisa las afiliaciones al Seguro Social, que son las que demuestran si hay más o menos gente con trabajo con todas las condiciones que se debe tener, ha vuelto a recuperarse al nivel de la pandemia y si queremos como 25 o 26 mil nuevos empleos que se han recuperado y se ha avanzado. Si vemos la inflación, es la inflación. Muchos podrán reflexionar que es por la dolarización y también tienen razón. Pero mientras el dólar se ha fortalecido en algunas condiciones, para el Ecuador entonces se vuelve mucho más caro todo. Pero en cuestiones de salario, para los que, digamos, tienen empleo pleno, también se ha ido avanzando. Entonces hay cosas que se hacen bien. Lo que no está bien, Verónica, es la actividad política. Y esa termina afectándonos desde los municipios más pequeños hasta el Estado en general. ¿Por qué? Porque no hemos sabido elegir bien, porque tenemos en este momento un presidente que, pudiendo enfrentar de otra manera la política, hay que reconocer también que ha sido asediado, que no ha tenido un solo día desde que decidió no hacer el acuerdo con Correa y con Nebot, no ha tenido un solo día de descanso para enfrentar una suerte de buscar un fracaso en este presidente, y no ha tenido, yo diría, los arrestos que pudo haber usado para enfrentar de mejor manera. Así es, don Rocha, y esa ya es otra arista, ¿no? Definitivamente, pues de esas voracidades que tienen pues los partidos políticos, y así habría que identificarlos. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenos días, señor Rocha. Usted mencionó algo importante que es lo ideal, ¿no? El trabajo que se debería hacer desde la función jurídica, legislativo, judicial, legislativo, parte de la sociedad, asamblea, que debería ser un trabajo transparente, un trabajo controlado, un trabajo fiscalizado y que todo se lleve en armonía. Es un ideal. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos al presidente de la República que está enfrentando ya el trámite para solicitud del enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional, que el día de hoy se reúne a las 15 horas. El presidente tiene obviamente el tema también ahí de la muerte cruzada en el caso de que así él lo considere. ¿Cuál es su lectura al respecto? Que estamos dejando avanzar ese tema del juicio político hasta cierta instancia, que es lo que ha manifestado la Asamblea, que ya las personas los ponentes del tema del enjuiciamiento político, de que tienen ya todos los argumentos, las pruebas y obviamente el informe que será analizado el día de hoy. ¿Se está llevando de forma correcta este tema del enjuiciamiento político y también de la muerte cruzada que se habla? Es como que se está esperando hasta el último momento en el que ya no se tenga más opción para poner el as, como digo yo, el as bajo la manga. Así es, Lorena. A ver, ahí es donde yo encuentro la fragilidad del régimen. El no haber tomado las acciones que se debieron tomar con anterioridad. Bien, la Asamblea lo que ha hecho es buscar permanentemente razones para deshacerse la Asamblea del presidente de la República, y han buscado no solo con el calentamiento de calles, como dice el señor Issa, no solo con esto, que ha sido importante, sino que adicionalmente han activado
cosas que estando en la Constitución no se pueden activar porque una mañana amanezco con ganas de que se vaya a la casa el presidente. La asambleísta Pazmiño decía el otro día, si no es porque las razones que estamos presentando, si la Corte Constitucional no da el aval y ya vamos por las calles, pero se va. Es un asunto visceral el que un presidente de la República se tenga que ir. No es así. Está previsto en la Constitución el juicio político, como está prevista en la Constitución la muerte cruzada. El presidente ha tenido razones suficientes y quizá más que suficientes para que active la muerte cruzada. Quizá lo que no ha querido es exponer su cargo, porque al activar la muerte cruzada, él también entra en esa posición para que el pueblo ecuatoriano resuelva. Ahora, en el juicio político que ya se ha iniciado el proceso, ustedes ven las fallas, por denominarles de alguna manera, que los que han activado, el grupo sobre todo Correísmo y Partido Social Cristiano, tienen en la demanda constitucional. Citan unos artículos que no son, después envían un adendum para rectificar y vuelven a equivocarse en otros de la ley orgánica y no firman todos el adendum, por lo tanto no es válido, pero además quieren aplicar un artículo que sirve para que el CAL, que se va a reunir hoy, podría decirles, oiga, les falta esto, tienen 3 días para completar. No, ellos solitos intentan, entre comillas, nuevamente completar ese trámite. Sí está previsto el juicio político, pero no se puede hacer porque me da la gana de hacer un juicio político y peor al presidente de la República. Si hoy queremos consolidar la institucionalidad, yo espero que la Corte Constitucional, al leer no solo la demanda de juicio político, la demanda constitucional, resuelva en derecho, porque si resuelve en derecho debería, además de negar el procedimiento, llamar la atención a la Asamblea Nacional, porque esto no es un juego que hoy voto porque tengo los votos y se acabó. Pueden tener los votos. La verdad puede estar en minoría, pero sigue siendo la verdad. En todo caso, esta activación lo que ha hecho es generar zozobra en el pueblo ecuatoriano a más de la que ya tenemos por inseguridad y por lo que estamos viendo este fin de semana, por la que las inversiones hechas no responden a las necesidades de una realidad del clima, sí, pero que deberíamos tenerlo presente permanentemente. O sea, lo que está diciendo usted, lo que visualiza este juicio político más bien son intereses personales, intereses, como usted dice, que se toma con el hígado, más no con la cabeza y con lo que le beneficia al pueblo en sí, porque efectivamente tratar desde un principio que se están viendo todo esto de que cualquier cosa la Asamblea salta criticando, en vez de proponer, en vez de forma propositiva, sino que es de forma de ataque para sacar al presidente de la República, que es lo que se está viendo desde hace varios meses atrás, que es lo que se busca, es una desestabilización no propositiva, sino más bien al ataque. ¿Qué se recomienda en este caso? O sea, ¿cuál es su perspectiva y su visualización del tema de la Asamblea como tal frente al gobierno del presidente Lasso? Bueno, yo creo que con este juicio político la Asamblea un poco se ha develado de cuerpo entero. ¿Qué es lo que quiere? Manejar ellos el poder. Ya tienen, y así lo decidió el pueblo ecuatoriano, no con una mayoría inmensa, porque si usted ve, por ejemplo, la sumatoria de los votos de quienes han sido electos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, o los que ya sustituyeron con esa nueva mayoría en el actual Consejo, cómo responden exclusivamente por la actividad política. Entonces tenemos un presidente sitiado que lo van debilitando cada día más y este juicio político debilita más al presidente, por lo tanto sus decisiones son decisiones débiles también. Pero tiene una asamblea que dice que no importa que tengan el 7 o el 8% de credibilidad, pero ellos ejercen ese derecho de representación y van a seguir actuando. Y por otro lado, tenemos al
entre comillas, denominados movimientos sociales, dígase la CONAIE, amenazando: si hacen esto, vamos a un paro; si no hacen esto, vamos a un paro. O sea, lo que quieren es implementar un proyecto político de ellos sobre el cual el pueblo ecuatoriano no votó, por más legítimo que sean sus intereses. Los intereses de esta institucionalidad de la que hemos hablado, Lorena, tienen que ver con todos los ecuatorianos, no con un sector. Para salir, y ahí es donde encontramos una gran dificultad, para que salgan los pobres de la pobreza, no para mantener la pobreza, sino para que salgan, para que puedan tener acceso al trabajo, a mejor salud, a un montón de cosas que siempre en las campañas nos dicen que van a trabajar y luego cuando ya están en los cargos no lo hacen. La Asamblea puede votar ahora y yo espero que la Corte Constitucional dé una respuesta basada en la Constitución, pero también en toda la experiencia de los magistrados que están ahí. La mayoría de ellos son profesores universitarios y entonces tienen una carga adicional. Responder no solo como ministros de la Corte Constitucional, sino también en el ejercicio de la vida diaria, que han sido maestros universitarios. Estaremos pendientes entonces precisamente, ¿no?, de estas decisiones que se tomen. Agradecerle por la generosidad de su tiempo, Francisco Roches, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico. Que tenga un buen día y un buen arranque de semana. Muchísimas gracias, Alberto, Lorena y Verónica. Un gusto saludarles. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Son las 7:52. Vamos a ir a la pausa.